Y frente a eso, teniendo eso en claro de que esto que el Señor quiere entregarnos hoy día es por su gracia, es por su amor para con nosotros, no es algo que, que uno quisiera que uno comparta nacido desde sus propias intenciones. Eh, con todo el temor y con toda la reverencia que significa poder compartir en la iglesia una palabra de parte del Señor, es que yo en esta hora voy a tratar de compartir con ustedes esta meditación, esta palabra que el Señor me ha permitido descubrir. Y digo descubrir porque también a través del seminario que estamos teniendo de la Escuela de la Obra, esto ha permitido que uno pueda, nos han dado alguna forma, algunas herramientas prácticas para poder ir escarbando en la escritura. Y es así como cuando tuvimos que trabajar con los evangelios sinópticos, que son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, hubo una palabra que a mí me impactó mucho y que tiene que ver con un pasaje de la Biblia y que nos podemos ir a Mateo, en el capítulo 9, versículo 18, y que en Mateo, esta historia de la mujer que sufría flujo de sangre, que toca al Señor por su manto, ¿verdad? Y la hija de Jairo. Esta historia se cuenta en los tres evangelios, se cuenta tanto en Mateo como en Marcos y como en Lucas, y cada uno de los diferentes evangelios, de estos evangelios que se conocen como los evangelios sinópticos, eh, tienen una descripción más detallada de lo que ocurrió realmente en esa oportunidad. Pero para dar inicio a la lectura vamos a leer Mateo porque es un poco más resumido. Dice en Mateo capítulo 9, en el versículo 18, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Nosotros tenemos que entender aquí, hermanos, una situación que ocurre con dos personajes principales que relatan este pasaje. Que por un lado está la historia, conocemos la historia de la mujer que sufría flujo de sangre, y por otro lado Jairo, que dice aquí en Mateo que es principal, pero en Marcos, en el capítulo 5, también habla de este mismo pasaje, pero lo describe un poco más, dándonos un poco más de características de cada uno de los personajes que estaban dentro de este pasaje, dentro de esta historia. En el caso de la mujer que sufría flujo de sangre, esa era una enfermedad que ella acarreaba durante 12 años. Y en el caso de Jairo también nos menciona que era el principal de la sinagoga. Entonces, vamos primero a conocer un poco la historia de esta mujer que aparece aquí. El contexto ya lo tenemos claro, ya conocemos que era una situación cuando el Señor a la orilla del mar estaba, estaba predicando y ocurre esta situación que llega este principal de la sinagoga, Jairo, a pedirle ayuda porque su hija estaba enferma, estaba muriendo. Entonces Jairo le dice, si fueras y pusieras tu mano sobre ella, será salva. Cuando Jesús inicia la marcha hacia la casa de Jairo, en ese momento él es interrumpido su andar por esta mujer que sufriendo el flujo de sangre, este azote, esta enfermedad, toca el manto del Señor y él se detiene porque dice que ha sentido que ha salido poder de él y él quiere aclarar la situación en ese momento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues bien, veamos primero entonces la situación de la mujer. Tenemos que entender, hermano, bueno, primero que nada la Biblia nos habla de que una mujer que sufría flujo de sangre.
El flujo de sangre, en esta ocasión, y por lo que muchos estudiosos de la Biblia, bueno, hace mención a una enfermedad que tiene que ver con la menstruación, específicamente con menorragia. Que la menorragia son periodos menstruales con, con sangrados anormalmente prolongados e intensos. Entonces, esta enfermedad, hermanos, también tiene otros síntomas, como por ejemplo anemia, cansancio, fatiga o incluso también hasta dificultad para respirar. Entonces, si nosotros vamos entendiendo el contexto de la historia y vamos conociendo la realidad de esta mujer, dice la palabra que sufría de esa enfermedad hace 12 años. Por lo tanto, nosotros podemos de alguna forma también, y lo que nos permite la palabra, poder deducir de que esta mujer tenía esta enfermedad hace 12 años, entendiendo que el periodo menstrual de una mujer puede iniciarse a los 12 años, en promedio. Era una mujer joven. Era una mujer joven que seguramente esta enfermedad le había traído muchos problemas. La Biblia nos dice en Marcos, en el capítulo 5, dice, en el capítulo 5, 26, dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Y más encima dice, antes le iba peor. O sea, esta mujer, con esta enfermedad que ella estaba sufriendo, que estaba padeciendo, ya había gastado todos los recursos que tenía. Había gastado todos los recursos en médicos, por lo tanto ya no le quedaba dinero, y aún dice que le iba peor, o sea que en el fondo después de haber buscado médico estaba peor de cómo, digamos, esperando esa sanidad, aún dice que estaba en peores condiciones. Cuando esta mujer escucha de Jesús, ella toma la decisión de ir a encontrar al maestro y ella decía que si tan solo tocara el manto, el borde de su manto sería salva. La mujer ya estaba actuando con esta fe. Ella ya creía porque ya había agotado todos los recursos, ya había acabado con todo lo que estaba a su alcance y no tenía ninguna otra opción, más que la opción de poder buscar al Maestro, de poder buscar al Señor y por fe alcanzar esa salvación, esa sanación que ella tanto deseaba. Entonces, si nosotros, entendiendo ya esta situación de la enfermedad que padecía esta mujer y de este azote que ella sufría, si nosotros vamos a Levíticos 15, Levítico 15, versículo 19, dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Luego vemos en el versículo 25, también en Levítico 15, 25, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Vamos entendiendo otra cosa aquí, hermano, muy importante. Esta mujer, en la situación que se encontraba, estaba en una condición de inmunda, hermano. Según la ley hebrea, esa mujer no podía tocar a nadie, porque si tocaba a alguien, lo que ella tocara o a quien tocara, también era inmundo. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ella claramente estaba en una situación complicada, porque al escuchar de que andaba el Señor, ella quería acercarse, pero tenía el conocimiento y tenía la claridad de que la situación que ella estaba en una condición de mujer inmunda, por lo tanto no podía acercarse a nadie, no podía tocar a nadie. Entonces, eso nos dice que la mujer estaba tratando de actuar de una manera silenciosa y oculta para no ser descubierta en la situación que ella se encontraba. Pero sin embargo, su aflicción era tan grande, hermanos, su necesidad era tan grande, que ella tuvo que pasar por alto toda esta situación. Y tal vez ella tuvo que romper esta ley. Tal vez tuvo que quebrantar esta ley y acercarse al Señor para alcanzar
el deseo para alcanzar esa sanidad que para ella era tan imprescindible, tan necesaria. Pensemos que era una mujer que llevaba 12 años sufriendo, lo más probable es que era una mujer que hasta ni siquiera podía ser cortejada por un hombre, por la misma condición en la que ella tenía, porque era un problema constante. Entonces, ella, hermanos, viendo esta oportunidad, bueno, ya agotándosele todas sus posibilidades, ¿cierto? Ella tuvo que pasar por alto toda esta situación y en su calidad de inmunda, ella tuvo que pasar entre medio. Y no, obviamente que no quería tocar a nadie porque sabía que si la descubrían, podrían incluso hasta enjuiciarla por haber quebrantado esa ley. Imagínense, había una multitud de personas en ese lugar. Había una multitud de gente y ella tenía que escabullirse entre medio de todos, por lo tanto tocaba a todos, y a que tocaba lo iba dejando inmundo, según la ley, ¿cierto? Entonces, frente a esa situación, cuando ella logra alcanzar al Señor y toca su manto, el Señor detiene su marcha. Y aquí voy a leer nuevamente en Mateo. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocares tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo, estoy leyendo Mateo 5, en el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Entendiendo que en ese momento había un montón de gente, hermanos, que seguía al Señor, muchos lo seguían por ver milagros, muchos lo seguían por, como decía yo el otro día con los hermanos, por un cierto morbo, tal vez que viene, viene Jesús de Nazaret, el que hace milagros, el que cura a los enfermos, el que sana, vamos a ver qué milagro hace ahora. Mucha gente lo apretaba al Señor en esa oportunidad cuando él iba caminando. Entonces cuando el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, pero ¿cómo preguntas quién me ha tocado si todos te apretan? ¿Cómo vamos a saber quién te ha tocado? Pero sin embargo, entre toda esa cantidad de gente y entre todo el tumulto que lo apretaba, hubo algo que el Señor sintió que fue distinto. Alguien que lo tocó de una manera distinta. Y el Señor detiene su marcha, hermanos, para preguntar quién le ha tocado, no porque el Señor no supiera, hermano, sino que el Señor quiere enseñarnos ahí algo muy importante de su evangelio. Estamos hablando de una mujer que vivía azotada por un flagelo, por una enfermedad y más encima por todo lo que implicaba la ley. Después del séptimo día que la mujer terminaba su periodo, en el octavo día ella tenía que hacer también una ofrenda, un sacrificio. Eso lo dice en Levíticos también. Ella tenía que, déjenme lo voy a leer para no. Levítico, el Levítico 15:28 dice, cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces esta mujer en esta condición, hermanos, que se acerca al Señor con este problema que le acarreaba, ¿cierto?, esta condición de inmunda por el cual también tenían que hacer ciertos rituales de purificación, como el que leímos recién, eh, cuando ella es sanada y es expuesta por el Señor, tenemos que pensar que en ese momento, según lo que nos describe también el pasaje de Mateo y Marcos, en ese momento ella se acercó temblando, dice al Señor. Cuando el Señor dice, cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Ella al verse descubierta se acercó temblando, dice la palabra. ¿Y por qué temblando? Porque tenía miedo. Tenía miedo porque iba a tener que exponerse frente a todos de lo que le estaba ocurriendo. Tenemos que entender que dice la palabra que ella contó toda la verdad con todos. Dice esto es en Lucas.
Lucas 8:40. (8:46). Entonces, en 47, el 8:47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer, hermanos, que en un comienzo quería permanecer oculta para no ser descubierta en la situación que estaba, no tuvo más opción que declararle frente al Señor y frente a todo el pueblo lo que le había ocurrido. Ella tuvo que haber contado lo que le pasó y cómo ella fue sanada en ese momento. Toda esa multitud que se reunió en ese momento a la siga del Señor, toda esa multitud, toda esa gente conocía la ley y sabía perfectamente lo que había pasado. Entonces yo me podría imaginar lo siguiente, yo me podría imaginar que en ese momento la multitud tiene que haber dicho, pero ¿cómo esta mujer inmunda viene y nos toca? Oye, pero si esta mujer está en la condición que estaba y mire, más encima nos toca, nos hizo inmundo a nosotros también, por tocarnos y pasar entre medio de nosotros. E hizo inmundo al maestro, porque también tocó al maestro. Entonces, aquí, hermanos, ocurre algo maravilloso, porque toda esa multitud que estaba ahí, y también tenemos que recordar que en ese momento también estaba Jairo, porque Jairo, el principal de la sinagoga, fue quien fue a buscar al Señor, y en el camino a la casa de Jairo es que ocurre esta situación. Por lo tanto, Jairo también en ese momento está siendo testigo de esa situación, de lo que ocurre, y también escuchó la confesión de la mujer. A Jairo también tiene que haber también tenido conflicto en su cabeza, porque recordemos que era el principal de la sinagoga, él tenía una función muy importante dentro de la sinagoga, que ya se las voy a mencionar. Entonces, cuando ocurre esto, y toda la multitud esperando, ¿qué es lo que iba a decir el Señor? El Señor aquí nos quiebra todos los esquemas. Y aquí Jesús la llama hija. Y le dice, cuando ella es sanada y expuesta, Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, nosotros vemos cómo el Señor, hermanos, en esa parte, Él nos trata de mostrar algo muy importante que ahora nosotros entendemos, pero en ese momento Él lo deja de manifiesto. Aquí la salvación ya no está corriendo por la ley, hermanos. Aquí hay un mensaje muy importante, y más importante. Ya no son las obras, ya no son los rituales de purificación. Aquí es la fe que empieza a operar en las personas. Y frente a la fe es el Señor el que responde. Y aquí ocurre algo muy maravilloso, hermanos, cuando esa mujer que supuestamente tocaba al Señor y los comentarios y todo lo que pudo haber ocurrido de acuerdo a la ley, que pudo haber hecho inmundo al Señor, mire qué lindo está, hermano, lo que dice en Hechos, capítulo 11, versículo 8 y 9. Me gusta la versión de la NBI. Déjenme 11. Hechos 11 del 8 al 9. 8 y 9 dice, voy a leer la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, pero la voz del cielo habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Miren qué hermoso, hermano. Cómo el Señor nos muestra aquí todo lo contrario. Cómo el Señor lo quiere puro, lo ha hecho puro. ¿Por qué? Por medio de la fe que operó en esta mujer. Nuestra condición como hombres impuros, indignos, delante de Dios, nos permite hoy día, Señor, hermanos, tener esa posibilidad de ser puros por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe en la obra hecha en la cruz, por esa sangre maravillosa derramada en la cruz que nosotros nos limpia, hermanos. Dice la palabra que el flujo de esa mujer cesó inmediatamente. Le dice la palabra que la fuente de su flujo se secó.
ella fue sanada inmediatamente, hermanos. Y el Señor en ese pasaje nos muestra su misericordia, nos muestra su amor. Y ya vamos a entender también otras cosas también bien bonitas que hay ocultas en este pasaje. Pero cuando eso ya ocurre, eh, sigue transcurriendo el tiempo para Jairo y para la vida de la hija de Jairo. El Señor ya envía a esta mujer en paz, libre de sus azotes. Un azote, hermano, es un castigo continuo. Son latigazos continuos. Entonces era una carga tremenda que el Señor había quitado sobre esa mujer. Jairo, por otro lado, siendo el principal de la sinagoga, un funcionario administrativo que tenía el deber de preservar el orden e invitar a las personas a leer o a hablar en la asamblea. Esa era la función que tenía Jairo. Recordemos que nuestro Señor no era muy bienvenido en la sinagoga. Si nosotros nos recordamos que cuando el Señor leyó, se manifestó por primera vez en una sinagoga cuando leyó el pasaje de Isaías, y cuando él dijo que la escritura se había cumplido, lo sacaron, y lo empujaron a empujones y lo querían mandar por un peñasco. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Lo querían desbarrancar. Entonces, ese era el nivel de aceptación que tenía el Señor en la sinagoga. Ese no es que era confrontacional, era complicado. Entonces, por ese lado tenemos a Jairo ahora, que era un principal de la sinagoga, que yo creo que él tiene que haberse cuestionado, tiene que haber dicho, ¿qué hago? ¿Qué hacemos si mi hija está enferma, se está muriendo? ¿Dónde encontramos la oportunidad? Pero él también escuchó que el maestro venía y frente a todos tal vez algunos prejuicios que él pudiera tener, tuvo que pasar también por encima de todo eso, hermano. Tuvo que dejar todo eso botado. Porque cuando nosotros, hermanos, estamos en una situación de aflicción, cuando el hombre está en una situación de aflicción donde ya no tiene esperanza, naturalmente nuestro interior, nuestra naturaleza creada por Dios, va a tener que tender a buscar a su creador. Entonces, no había otra esperanza, ya su confianza no podía estar tal vez en llevarla a la sinagoga o llevarla al templo, su esperanza estaba en el maestro. Entonces, él, en esa posición de principal, él debe enfrentarse a esta situación un poco complicada para él y él decide buscar ayuda en el Señor. Ahora, cuando el Señor, Jairo era un hombre también rico, tenemos que entender eso, que era un hombre de posición, por algo la Biblia lo menciona con nombre, la otra mujer no conocemos el nombre, era una mujer que apareció en ese lugar, pero el Señor muestra también ahí, hermanos, cómo él detiene su viaje hacia la casa de este hombre para atender también a esta mujer que estaba necesitada. Y él detiene su viaje para poder, digamos, socorrer a esta mujer, pero cuando él lo reanuda y ya pasa todo esto, vienen de la casa de Jairo y le dicen, tu hija ha muerto, ya no molesten más al maestro. Y esta forma de que ya no molesten más al maestro, uno se puede entender de la siguiente manera, como una especie de ironía. ¿Por qué de ironía? Porque también cuando sigue el relato más adelante, dice que cuando Jesús llega a la casa de Jairo y él dice que la niña no estaba muerta, sino que estaba solo dormida, todos se burlaban de él. Entonces, no creo que haya sido no molestes al maestro, no creo que haya sido como ya no molestes al maestro, está ocupado en otras cosas, sino que, oye, ya no molesté al maestro, si ya se murió, ya, nada que hacer. Ya no tenemos nada que hacer, ya se murió y ya déjalo nomás. Pero el Señor le dice, para ser bien literal, dice, ten ánimo, le dice a Jairo. Y le dice, perdón, esto está en Marcos, en Lucas, vamos a leer Lucas. Oyéndolo Jesús, porque, bueno, estaba hablando Jesús aún de la situación con la mujer, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro.
Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Bien, Jairo había sido testigo de lo que había ocurrido con la mujer. Ya tenía su cabeza con problemas por la situación que estaba ocurriendo con su hija y por la desesperación de que llegara rápido el maestro, y más encima está siendo testigo de un acto de quebrantamiento de la ley frente a todos estos hechos de impureza que ocurrieron, que esta mujer tocó a toda la gente y por lo que confesó. Pero Jesús le dice: no temas, cree solamente. Y es así como comienza el trayecto a la casa de Jairo. Y cuando llega ya a la casa de Jairo, está todo este alboroto. Están tocando flauta y todo porque ya había muerto la niña, entonces estaban haciendo el proceso de duelo seguramente dentro de las costumbres del pueblo hebreo. Y, y cuando vio todo este alboroto, el Señor los echó a todos por fuera, los sacó a todos. Y él fue cuando dijo: la niña no está muerta, ¿por qué tanto alboroto? Ella solo duerme. Y, y resulta de que cuando él entra a la habitación, él entra, bueno, con tres testigos, que son tres de sus discípulos, y entra con los padres de la niña. Y es aquí cuando el Señor hace una obra tremenda, hermano, porque si bien él detuvo también su marcha y la hija de Jairo murió, él quería demostrar también otra cosa. Él quería demostrar que él era Señor por sobre todas las cosas y ni la muerte podía contra su potestad. Él tenía potestad sobre la enfermedad, sobre los cuerpos para sanarlos, pero tenía potestad sobre la muerte. Por lo tanto, él podía hacer una obra aún mayor si solamente Jairo creía. Y es así como el Señor habla y le dice a esta niña, que a mí me gusta mucho esta frase, dice: Talita cumi. Niña, a ti te hablo, levántate. Y la niña dice que se levantó y andaba, porque era como de 12 años. Entonces, hermano, nosotros, si hacemos una conclusión, por un lado, hay una mujer afligida y con un cesante azote a su cuerpo. Una mujer que ya sin dinero, debilitada en su carne, una mujer tal vez hasta sin importancia, por un lado, y por otro lado un hombre rico y conocido por todos, un hombre con un estatus en la sociedad, ambos de vidas muy opuestas, de experiencias de vida muy diversas, pero se encuentran buscando por medio de la fe a un mismo Salvador. Y aquí hay algo muy hermoso, hermano, que está en Juan 37, que dice, 6:37, que dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Qué lindo, hermano. Qué lindo, qué lindo esto cuando nosotros entendemos que en estas situaciones tan diversas de la vida, en estas circunstancias tan diferentes, una realidad tan distinta, otra realidad tan diferente, todos convergemos en un mismo Salvador. No hay diferencias para el Señor, hermano. No hay diferencias para Dios. Eso nosotros lo tenemos claro. Así como ha llamado al rico, también ha llamado al pobre. Así como ha llamado al afligido, también debe llamar al que no está afligido. Así como llama con dolor, llama con tristeza. Entonces, esto hermano, es algo que yo personalmente he encontrado muy, muy hermoso al poder profundizar un poco más en esta historia. Y hay otro hecho también muy importante y también muy curioso que ocurre entre esto mismo, que en los tres pasajes en estos evangelios sinópticos menciona que la mujer sufría por 12 años. Y también nos dice que la hija que resucitó, la hija de Jairo que resucitó el Señor, también tenía 12 años. Y, y ustedes saben que dentro de la palabra los números tienen un significado. Y el número 12, según el hermano Christian Chen, que él hizo un estudio, ¿cierto? Que lo pueden buscar en internet, está en la revista Aguas Vivas, hay un significado para el número 12. Y el número 12 indica una perfección de gobierno.
y características tales como el servicio, la potestad y la protección. Dentro de esta historia, hermano, mire qué lindo cómo el Señor no deja detalles, cómo todo calza perfecto. ¿Acaso en el servicio no nos habla de un servicio a los pobres y a los afligidos con esta historia? En cuanto a la potestad, no nos muestra su autoridad sobre la enfermedad y sobre la muerte, potestad sobre la muerte. Y en cuanto a lo que es protección, no le llamó hija a la mujer que él sanó. Entonces, todo, hermanos, lo que nosotros podemos encontrar dentro de este párrafo, nos lleva siempre a este fin glorioso, nos lleva siempre a, a, al culmine de todas las cosas, que es el Evangelio, y que es el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ver cómo Él, en todo lo que nos muestra la Escritura, en todo su actuar, en todo lo que Él dice, nos está revelando su señorío, nos está revelando su potestad, nos está revelando su autoridad? Entonces yo, hermanos, tratando de, de no extenderme mucho y esperando haber sido fiel a lo que el Señor ha querido manifestarnos en este día, es que yo tenía en mi intención compartir esta palabra con ustedes. Eh, yo los invito a que puedan leer este pasaje y que lo puedan seguir discerniendo, de que puedan seguir escudriñando en él, porque la palabra, como también dice el Señor, dijo, el que le entienda, poder descubrir qué otras cosas más el Señor nos habla ahí. Entonces, eso era lo que yo quería compartirles el día de hoy, hermanos. Espero que haya sido de provecho y no me he extendido mucho porque yo tengo un poder de síntesis bastante elevado, le decía yo a los hermanos, como que de repente tengo que preparar una palabra como de horas para poder hablar 10 minutos, porque es todo lo contrario. A veces hay hermanos que preparan algo 10 minutos y hablan 2 horas, y me pasa lo contrario. ¿Ah? Así que eso era, pues, queridos hermanos.